Egunon guztioi, bienvenidos, ongi etorri al encuentro Biharko Ingurunea, que está organizado por Noticias de Guipúzcoa. Y este es un espacio que hemos creado pues para pensar, compartir y anticipar cómo queremos que sea la movilidad del mañana. Bueno, pues para situarnos unos datos, los estudios nos muestran que la movilidad inteligente y las tecnologías digitales aplicadas al transporte pues pueden reducir significativamente las emisiones de CO2 y también mejorar la eficiencia de los desplazamientos. Adibidez, estatu batuetako hiri batzuetan, emisioak ehuneko 22raino murriztea lortu da. Nola semaforoak eta autoilarak hobeto gestionatuz. Gainera, denbora errealeko navigazioari esker, bidaia denborak ehuneko 10 jaistea lortu dute. Bada, gaurkoan dagoeneko martxan dauden eta datozen urteetan nola mugituko garen definitzen ari diren proiektu, ikerketa eta aliantzei ikusgarritasuna ematea nahi dugu. Eskerrik asko, muchísimas gracias Gipuzkoako Foru Aldundia, BRTA y CEIT por hacer posible este encuentro en el que queremos mostrar cómo Guipúzcoa se está preparando para transformar esa realidad, impulsando una movilidad más inteligente, sostenible y conectada. Y bueno, ya tenemos a nuestros invitados de la primera mesa redonda sentados aquí, en esta mesa, en la que vamos a hablar de infraestructuras inteligentes y conectadas. Un ámbito en el que, si me permitís, pues Guipúzcoa ha pisado el acelerador y donde estamos dando pasos muy significativos, muy importantes, de la mano de iniciativas como Guipúzcoa Living Lab, una iniciativa que está impulsada por la Diputación Foral de Guipúzcoa. ¿Y cuál es su objetivo? Bueno, pues es el desarrollo y testeo de tecnologías que van desde la detección de situaciones de riesgo hasta la preparación de nuestras vías para la conducción conectada y automatizada. En esta mesa que tenemos ya aquí, vamos a intentar entender no solo qué tecnología estamos desarrollando, sino también qué impacto va a tener en nuestra forma de movernos. Y ahora sí, para profundizar en todo ello, pues me gustaría pasar a presentar a los invitados que nos acompañan. Tenemos con nosotros a Silvia Pérez, ella es directora general de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Silvia, mila esker etortzeagatik. A su lado, Alfonso Brazález, él es investigador senior en el Centro Tecnológico CEIT. Alfonso, ongi etorri eta mila esker. Eskerrik asko zuei. Y por último, Roberto Viudez, él es CEO de Vide Road. No sé si lo he dicho bien. Sí, perfecto. Ongi etorri guztiei. Y bueno, me voy a sentar. Pues para empezar un poquito a hablar, ¿no? esta tertulia sobre las infraestructuras inteligentes, ¿no? Que yo creo que para poner un poco en contexto y situarnos, estaría bien comenzar distinguiendo un poco qué son esas carreteras inteligentes, qué diferencia tienen de una carretera convencional. Silvia, si te parece, empezamos, ¿no? Por esa cosa que parece muy obvia y muy genérica, pero... Bueno, yo empiezo igual, hago un poco más general, seguro que luego mis Osondo. compañeros me ayudan a profundizar en el tema, ¿no? Perfecto. A ver, una carretera convencional es la que conocemos hoy en día, Vale. ¿no? Asfalto, carriles, pintura y hasta ahí. Una carretera inteligente, bueno, pues podemos tener carreteras inteligentes de distinto tipo, ¿no? Es como los humanos, que hay distintos tipos de inteligencias. Pues en las carreteras, en las infraestructuras inteligentes pasa lo mismo. Por una parte, igual lo que más se habla o más se escucha hoy en día, pues están esas carreteras que recogen datos, que tienen sensores, que los procesan y que con esa información pues transmite a las personas usuarias de la vía, a los vehículos, pues bueno, distintas situaciones, ¿no? Distinta información que les puede venir bien a ellos para la toma de decisiones o para extremar las precauciones, ¿no? Luego seguro que vemos ejemplos al respecto. Vale. Pero otras carreteras inteligentes también son aquellas que escuchan, que ven lo que tienen alrededor, ¿no? Que están sensorizadas para detectar, no sé, si se me mueve la ladera o si un puente está teniendo algún problema estructural. Y con esos datos que están escuchando los transmiten también al centro de control, se procesan y nos permiten a nosotros tomar decisiones al respecto, ¿no? De temas de mantenimiento o incluso generar ciertas alarmas en el caso que, oye, que aquí tenemos un peligro. Entonces, eso es otro tipo de inteligencia también. Vale. Y
hay otro básico también que se me ocurre, que igual tiene más que ver con la digitalización, pero que de esa digitalización ayuda a las carreteras inteligentes, es el tema de que se estaba escuchando mucho del gemelo digital, ¿no? El tener modelo 3D de tus carreteras, sabiendo lo que tienes en cada sitio, ¿no? Como administración a nosotros, obviamente nos ayuda mucho a mejorar el mantenimiento que hacemos de nuestras infraestructuras, pero además esos modelos 3D, ese inventario geolocalizado ayuda también o ayudará, ¿no? Ahí me ayudáis más vosotros después, en un futuro a que los vehículos autónomos o que se van automatizando, ¿no? Pues tengan sus modelos de guiado también mucho más precisos, ¿no? Que no sea solo dependo del GPS ya, y si no tengo señal del GPS, ¿cómo me puedo mover? ¿Cómo lo tengo? Bueno, pues ahí está también la infraestructura que le dice, a ver, tengo modelo 3D, puedes ir por aquí. Y además está bien pintada. Y además, fíjate en todo esto, ¿no? Entonces son unas ayudas muy importantes a los sistemas que pueden tener en un futuro los vehículos bueno, pues para llegar a esa automatización bueno, que está ahí. Alfonso decía, Silvia, ¿no? Nos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no? Eso es. O sea, yo creo que las infraestructuras inteligentes, como decía Silvia, ¿no? Necesitas la infraestructura física, evidentemente, pero necesitas una infraestructura digital por detrás también muy importante. Claro. Entonces, toda esa infraestructura digital lo que te permite es que toda la percepción, sensorización que haces de la carretera la puedas tratar, puedas generar esos gemelos digitales o esos comportamientos de lo que va a ocurrir en tus carreteras y predecir y anticiparte a lo que va a ocurrir. Necesitas toda esa infraestructura digital con un montón de datos, con seguridad, que me imagino que en la siguiente mesa también se tratará ese tema, con ciberseguridad. O sea, necesitas tener toda una serie de infraestructura digital muy importante. Y lo mismo que existe los 5 niveles de automatización para vehículos, se está empezando a hablar de los 5 niveles de automatización también para carreteras. O sea, cómo las carreteras están preparadas para esos vehículos autónomos que nos van a llegar, ¿no? Automatizados, ¿no? Ese nivel de automatización de las carreteras, pues bueno, se está empezando a definir eso. Y yo, en este primer punto, pues quería lanzar el primer mensaje así un poco bomba y decir también que no nos imaginamos, o no, en el mundo en el que estamos en Europa, no nos imaginamos un vehículo autónomo que no se hable con la carretera o que no reciba información de la carretera. Es decir, la infraestructura tiene que decirle al vehículo autónomo por dónde tiene que ir, le tiene que decir, lo veremos luego en casos de servicios que me parece que aparece por ahí, ¿no? Pero dónde tiene que aparcar, dónde puede aparcar. Hay un montón de información que le tenemos que pasar a los vehículos que es importante. Y que no pueden ir por su cuenta por donde quieran, porque claro, la automatización, mientras haya un conductor por detrás, pues es nivel 4 y claro, cuando ya sea completamente autónomo, pues desde la infraestructura le tiene que decir cómo moverse. Los vehículos ahora que conducimos, ¿qué nivel de automatización tienen? Porque has dicho 5 niveles, ¿no? Sí, ahora mismo lo habitual puedes tener nivel 0, vamos a decir nivel 1, pero lo normal es que tengas un nivel 2, hay muchos antiguos, pero los que te avisan del cambio involuntario de carril, pues estamos hablando de un nivel 2, hay algunos que empiezan con automatizaciones de tareas básicas, así, nivel 3, ¿no? Que te pueden ayudar. Tareas como aparcar. Sí, que te pueden ayudar, por ejemplo, a aparcar, que te pueden ayudar también que tú sueltas el volante, te aparcas solo, o que puedes en un atasco que te vayan conduciendo y vayan llevando él el control del atasco en unas determinadas condiciones, sueltas el volante y el coche va solo en el atasco llevándote, ¿no? Nivel 4 son los que se ven en la tele y en los medios de comunicación, los Teslas o los que necesitas la asistencia al conductor para cuando se necesita, y nivel 5 es que no vas a necesitar conductor, ¿no? Entonces, en ese nivel donde no hay conductor y tú puedes ir leyendo, no puede pitar para que
cojas el mando. Entonces, en esas situaciones, la infraestructura le tiene que decir cosas al vehículo. Y eso va a llegar, ¿no? Entiendo, ¿no? Ese momento en el Esperamos que que... sí. se requiere- Esperemos que Esperamos sí. que sí, para eso En eso estamos están preparando, trabajando. en eso estamos. Estamos trabajando. Sí. En eso está trabajando todo, Sí, todo sí. el mundo. Vale, Desde Roberto. todo. Yo, Yendo poco un a poco a los poco- sistemas, ¿no? Que la Sí. carretera decía Silvia, ¿no? Que vea, que Sí, escuche, claro, ¿qué es decir, implica eso? yo lo veo igual que ellos, lógicamente. Lo que veo es que digamos que necesitas que los datos estén actualizados, es decir, que tengas una retroalimentación Claro. casi constante, digamos, para que el vehículo realmente, para que realmente tenga una efectividad, ¿no? Es decir, tienes que tenerlo totalmente al día y para eso tienes muchos sensores o de todo o que sean los propios vehículos que hagan de sensores, lógicamente. Vale. Un poco siempre lo que tratamos, ¿no? Ujú. Es decir, a través de la imagen, a través de captaciones de gases o captaciones de situaciones que sean capaces de si se está lloviendo, si está mojado, porque afectan lógicamente a la conducción, ¿no? La velocidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, recalco que es importante la cantidad de datos que tienen que manejar y que esa información se comunique desde la infraestructura del vehículo a la infraestructura y de la infraestructura al vehículo, por decirlo de alguna manera. Ujú. Ese es un poco el objetivo. Vamos un poco al caso práctico, ¿no? Un poco a lo que nos va a afectar a cada uno, ¿no? Este tipo de mejoras, esta inteligencia aplicada a las carreteras, ¿no? Ante un atasco, ante mucha niebla, ¿en qué? O sea, ¿en qué nos va a ayudar? A ver, bueno, nos va a ayudar sí o sí en la mejora de la seguridad vial, ¿no? Y eso, si mejoramos la seguridad vial, reducimos el número de accidentes y tiene impacto en todo, obviamente en nuestra calidad de vida, en la seguridad de las personas, en la generación de atascos, de atascos producidos por los accidentes, y eso implica también en reducir, ¿no? Antes lo has mencionado, reducir las emisiones, una movilidad más segura y más jasangarri, que no me sale ahora en castellano. Sostenible, Más ¿no? sostenible, gracias. Entonces, al final, en estos primeros días, además, con los servicios de primer día que tenemos implementados a día de hoy, que luego ya va subiendo el nivel de complejidad y de servicios que puede dar la propia infraestructura en la comunicación con el vehículo, al final lo que te dice es, si yo detecto, ¿no?, que tengo niebla, la infraestructura detecta que tiene niebla en 2 kilómetros, te avisa a medida que vas llegando para que tú extremes las precauciones, ¿no?, para que no seas que de repente frenes y me viene por detrás y me pega, ¿no? Y entonces, para evitar ese Tengas un margen, ¿no? eso es, que tengas un margen de reacción o en caso de que te estés acercando a un accidente que acaba de darse, por ejemplo, que te pueda avisar también para que tú extremes la precaución y no te conviertas en alguien más de ese accidente, ¿no?, que te pegues contra ellos también. O en el caso de que ya el accidente se haya dado hace tiempo y se estén generando colas, yo te puedo avisar con más antelación para que tú puedas tomar la decisión de, bueno, pues no me meto o tomo una ruta alternativa y no me meto en el atasco, ¿no? Entonces, en todo eso nos puede ayudar en estos momentos que los servicios son, pues eso, los servicios de primer día, que son los más básicos, digámoslo así, dentro de su complejidad, ¿no? Pero luego haber también servicios bastante más complejos que nos pueden ayudar. Y en el entorno urbano, pues todavía hay más casos, ¿no?, de los que nos puedan ayudar la tecnología a día de hoy. Luego me gustaría también abordar el tema del entorno urbano y demás, bueno, qué especificidades tiene, ¿no? Hemos mencionado el Guipúzcoa Living Lab. Silvia, Alfonso, bueno, yo creo que de este proyecto me podéis contar cosas porque lo decíamos, ¿no? Guipúzcoa se ha puesto las pilas con este tema, no es una cosa de hoy, ya lleva tiempo trabajando. Silvia, cuéntame un poco en qué consiste Guipúzcoa Living Lab y en qué punto está. A ver, el Guipúzcoa Living Lab es un proyecto que empezamos pues la legislatura pasada, ¿verdad, Alfonso? Sí. En 2019, fue antes de la pandemia, luego en la pandemia tuvimos ahí nuestras dificultades, ¿verdad?, para poder seguir trabajando, pero bueno, estuvimos haciendo muchas reuniones online. Sí. Sí, bueno, al final nosotros ya, o sea, obviamente se veía, ¿no?, que venía esta revolución de la nueva movilidad, el automatismo, automatizado y demás, y nosotros lo que queríamos era decir, bueno, pues es que Guipúzcoa tiene que estar preparada para cuando nos venga ese tsunami que nos podía venir, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos pusimos en contacto con el CEID, que tenían una visión muy compartida con nosotros, bueno, ellos con nosotros, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero bueno, la cuestión está en que nos pusimos en contacto los dos, teníamos una visión muy compartida y al final, pues bueno, nos pusimos a trabajar en el Guipúzcoa Living Lab, que realmente tiene 3 objetivos, ¿no?
uno de ellos es mejorar la seguridad vial de nuestras infraestructuras, mejorar el servicio que da la Diputación Foral de Guipúzcoa a la ciudadanía. Otro era, bueno, tenemos las infraestructuras, tenemos un entorno real en el que podemos probar todas esas nuevas tecnologías que nos vienen, siempre desde la máxima seguridad, obviamente. Vamos a ofrecer también ese servicio a los agentes del territorio y de fuera del territorio para que puedan probar sus soluciones, lo que sea, en nuestras infraestructuras, ¿no? Que además eso a nosotros también nos permite aprender y ver lo que existe, qué nuevos desarrollos están haciendo y qué servicios dan, pues que precisamente era nuestro tercer objetivo, ¿no? El aprender y el estar preparados para lo que nos iba a traer el Poder futuro. probar. Eso es. Entonces, pues con todo eso lo pusimos en marcha y bueno, empezamos por el despliegue de un corredor cooperativo, que es precisamente ese despliegue de balizas, ¿no? De medios de comunicación, digámoslo así, con los vehículos en las carreteras AP1 y AP8, pues porque bueno, vimos que por la geografía que tenemos, que es la que tiene frontera con Francia, los datos de los que disponíamos, nuestras capacidades, bueno, por muchos factores distintos empezamos por ahí, ¿no? Entonces, a día de hoy lo tenemos funcionando, o sea, está operativo, tenemos implementados servicios, ahí corrígeme si me equivoco, Alfon, servicios de aviso de accidentes, de obras, y estamos trabajando en meteorológicos. Eso es. Y bueno, eso está lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Bueno, luego lo que vendrá, pues... Hay algunos también, otros avisos de otros eventos, que puede haber obstáculos en la carretera, bueno, cualquier notificación de situaciones peligrosas en la carretera, que se llaman así los servicios, también están disponibles. Sí, y luego, perdona, que se me había olvidado un tema que para mí me parece muy importante porque además va totalmente en línea con el primer objetivo que he comentado, que es la mejora de la seguridad vial de la ciudadanía, ¿no? Y es que empezamos el año pasado y bueno, está operativo ya, no, está operativo desde el año pasado, Sí. Me estoy liando yo ahora las fechas, que es en un piloto de protección de ciclistas en el entorno de Gaintxurizketa, ¿vale? Al final ese es un entorno muy complicado para los ciclistas porque se quedan como en la mitad de coches que les vienen por todos lados, ¿no? Se les incorporan por la derecha, se les incorporan, bueno, por la derecha, por la izquierda, y luego además los vehículos se cruzan pues para ir en la dirección en la que ellos quieren ir, ¿no? Y ellos se quedan como en el medio. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos pensando en qué podíamos hacer y bueno, pues ha instalado este sistema que es pionero de protección a los ciclistas y ahora lo que estamos haciendo es un seguimiento, ¿no? Pues para ver su efectividad y ver si lo podemos replicar en otros puntos de la geografía. Hemos conseguido que detecte al 99% de los ciclistas, podemos avisar a los conductores mediante señales ocultas, también he instalado una baliza para avisar a los conductores que lleven estos sistemas de comunicación de que tienen un ciclista. Con ese servicio, ese es un servicio también que ya está estandarizado a nivel europeo de cuál es el mensaje que hay que mandar para proteger al ciclista. Bueno. También comentamos en una conversación previa, Alfonso, también un servicio próximo que se iba a poner en marcha de detección de kamikazes, ¿no? De vehículos que van en sentido contrario, ¿puede ser? Eso ya está a punto, ¿no?, de ponerse en marcha. ¿Comentas o...? Comento y completo. Comentas y completo, venga, vale. A ver, eso es, forma parte de un proyecto, bueno, nosotros teníamos intención de hacerlo, pero además hemos tenido la suerte de que hemos entrado en un proyecto europeo, el Scale, de un ámbito, o sea, importante en el que forma parte 5 países y demás, y nosotros, bueno, pues somos uno de los agentes que estamos en ese proyecto, y al final, bueno, Europa está haciendo una apuesta importante también por el fomento de los corredores cooperativos en la red transeuropea. Entonces, nosotros tenemos 3 ejes de la red transeuropea, del eje del corredor atlántico, de la red transeuropea que pasa por Guipúzcoa, con lo cual somos pues, perfectos también para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el despliegue de 50 balizas más en la N1 y en la 15 para esa comunicación con los vehículos, pero además de implementar esas balizas y nuevos servicios, pues vamos a poner en algunos enlaces de la N1 un sistema de detección de kamikazes. Vale. Porque
creemos que no y nos gustaría que no fuera así, pero en la N1 pues, tenemos más conductores despistados de los que nos gustaría. Ya. Entonces, la idea es instalarlo, con visión artificial también detectarlos y avisar a ellos. Si podemos evitar que se conviertan en kamikaze, mucho mejor, ¿no? Que se paren antes de entrar en la vía. Y si no, pues mediante balizas avisar a los vehículos que están en la N1 y a 15, y integrarnos con el 112 para avisar a la Ertzaintza lo antes posible de qué enlace es el que es el afectado, dónde está y que actúen antes de que bueno, pues sean los propios de la vía que estén llamando al 112 para avisar que tenemos. Agilizas, ¿no? Eso Ese es aviso, esa un tiempo de coordinación. respuesta antes, ¿no? Mejorar el tiempo de respuesta. Alfonso, ¿y esos avisos cómo se producen? ¿A través de pantallas? Sí, la verdad es que hemos estado haciendo el análisis de cuáles serían los puntos más conflictivos también, partiendo de los puntos más conflictivos y algunos que pueden generar también, pensamos que en algún punto, pues a lo mejor por situaciones, pues aunque sea improbable, pues alguien se puede meter en dirección contraria. Lo que hemos estado analizando también es cómo detectarlo y dónde tenemos que poner esos avisos para que le dé tiempo a avisarle antes de que se meta en la autopista, ¿no? Vale. Antes de que se meta en dirección contraria en una vía de doble sentido. ¿Cómo se avisa? Pues se avisa de dos maneras. Una, lo mismo que hemos hecho con el piloto de ciclistas, que avisamos, bueno, en este caso avisamos a los conductores de que hay un ciclista, en este caso le avisamos a él mismo, cuidado, con paneles que están ocultos, pero cuando detectamos que se va a meter, cuidado, que te estás metiendo en dirección contraria, ¿vale? Y paras. Y por otro lado, utilizando los mensajes de cooperativos, que no sé si merece la pena, bueno, pues eso está estandarizado, lo que decía antes, antes lo he dicho con los ciclistas. O sea, Europa está haciendo una labor muy importante por estandarizar los mensajes de los servicios y, bueno, no sé si me estoy adelantando a cosas que vas a preguntar o no, pero, no pasa nada. pero la idea es la siguiente, ¿no? Decimos corredor cooperativo. ¿Por qué se llama cooperativo? Porque en realidad hay una cooperación entre diferentes actores para mejorar esos mensajes, ¿no? Se mandan mensajes entre ellos. Es muy fácil de entender que cuando vamos conduciendo y vimos una sirena, nos viene una ambulancia por detrás o un coche de policía, pero a un vehículo autónomo, si tú le tocas la sirena, no sabe lo que es, ¿no? Entonces, o a veces vamos conduciendo y vamos la música o vamos hablando y no nos enteramos de que viene un coche por detrás. Entonces, hay un mensaje específico que es vehículo de emergencias y eso está estandarizado como tal. O sea, estoy dando ejemplos muy concretos de qué tipo de servicios hay. Entonces, si hay un vehículo de emergencias aproximándose, te va a mandar un mensaje, te va a llegar al vehículo, te va a aparecer en la pantalla de tu vehículo policía por detrás o esto que tienes que dejar paso. Entonces, los servicios cooperativos no son más que preparar los mensajes que tienen que llegar para que esa conducción sea coordinada entre todos los actores que forman el ecosistema de conducción y tráfico, que sea de una manera coordinada cuando todos sean autónomos. Pero en el entretanto, mientras tanto, esa información también es útil para los vehículos que se conducen por humanos. Sin duda. ¿Sabes? Entonces, lo mismo, o sea, he puesto el ejemplo de el de kamikazes. Si a ti te llega un aviso de que hay un kamikaze bastante antes de que llegues, pues al final es como si tuvieras un panel de mensaje variable continuamente en tu esto, ¿no? En tu salpicadero. O el de parking que comentaba anteriormente, ese servicio de aparcamiento donde a uno le ayuda. Si tú vas conduciendo en Donosti y te dice dónde están las plazas de OTA y le dices llévame ahí, no doy vueltas por toda la ciudad, no reduzco emisiones y aparco, pues a un vehículo autónomo mucho más. Reduzco emisiones y mosqueo también, ¿no? Hay que Todo. Mejora la calidad de vida. Mejora la calidad de vida, el ánimo y todo. Pero a un vehículo autónomo que empieza a dar vueltas todo rodeado de vehículos autónomos buscando sitio para aparcar, pues tampoco es útil, ¿no? Entonces, son servicios que están estandarizados los mensajes, eso es importante porque se está haciendo una labor de estandarización muy importante desde Europa para cómo tienen que ser esos mensajes. Luego el medio por el que se transmiten pueden ser balizas RSU, puede ser también ahora mismo pues, con apps móviles, 5G, pero el mensaje, el contenido del mensaje es estándar y se está estandarizando y se va y se está evolucionando. Por eso tampoco es un producto que lo puedas comprar hoy en día.
Esto está en continua Hacer evolución, ¿verdad, Silvia? Está en un continua- lenguaje común, ¿no? De alguna manera. Sí. Alfonso, brevemente, el papel que ha jugado el CEIT en el Guipúzcoa Living Lab, cuéntanos un poquito y luego, Roberto, quiero ir contigo y que nos cuentes Vale. también qué es Be Road. Vale, vale. ¿Eh? Te cuento. Si empezamos por Alfonso Vale. primero, Sí, que claro, nos claro. haga una breve Sí, exposición del CEIT. yo creo que, bueno, nosotros estábamos en una situación cuando tuvimos unas primeras reuniones allí en la anterior legislatura, como comentaba Silvia, donde nosotros teníamos experiencia previa de haber montado, siempre nos hemos focalizado mucho en este mundo de la movilidad cooperativa conectada y autónoma en el lado de la infraestructura más que en el lado del vehículo. Y habíamos desarrollado proyectos europeos donde teníamos tecnologías que podían ser útiles para expandir. Has desarrollado una tecnología, es parecido a lo que nos pasó también con Viderro. Desarrollas una tecnología que dices, esto es que es una pena que se quede en el cajón, ¿no? Porque está prevista y con lo que tenemos aquí, a poquito que hagamos, pues podemos montar un sistema de carreteras conectadas, ¿no? Pues fueron un par de proyectos o 3 donde desarrollamos un montón de tecnología, estuvimos hablando con la Diputación y lo que hicimos fue, bueno, montar un convenio. Montamos un convenio en el que creo que, ¿verdad, Silvia? La situación ha sido win-win porque desde nuestro punto de vista vemos que la tecnología que teníamos la podíamos implantar. De hecho, la implantamos pues empezamos lo que es el convenio a mediados. En menos de 6 meses teníamos las carreteras enviando con 4 balizas que hicimos en la primera instalación, mandando información, ¿no? Entonces dices, aterrizas la tecnología que tienes desarrollada a un entorno real de esto, donde lo aportamos nosotros en ese entorno. La Diputación aportó la infraestructura, bueno, pues toda la infraestructura física, y al final ha sido una experiencia muy positiva desde el punto de vista de ver unos desarrollos que están en producción, que están dando sus resultados a la sociedad, que están dando resultados a la Diputación, que la Diputación yo creo también es pionera en el Estado, seguro, en la parte de movilidad cooperativa conectada y autónoma y en parte de Europa también. O sea, yo creo que... En el Estado fuimos la primera administración en mandar un mensaje seguro, vamos. Sí, y lo que quiero decir que estáis... Incluso ha servido también, o sea, yo cuando veo a técnicos de la Diputación hablar conmigo es que hablan ya a un nivel muy alto. O sea, ha habido hablan a un nivel muy alto de todas estas tecnologías. Hay un trabajo. Hay un trabajo de fondo que se ha estado trabajando, que hemos estado colaborando con reuniones continuas y desarrollando, y la verdad es que pues tienen técnicos preparados para esta nueva movilidad. Entonces ha sido una experiencia desde nuestro punto de vista muy satisfactoria por ese win-win Silvia nos sitúa sin duda, ¿no? A la vanguardia un poco, ¿no? Sí, de Europa, sin duda, ¿no? sin duda. Y una de las cosas que también quería comentar es, como ha dicho Alfonso, ha sido un win-win porque además de ellos aportar su experiencia, su conocimiento y desarrollos que ya tenían en marcha, nosotros hemos aportado la infraestructura, pero también el conocimiento de la explotación de la vía, ¿no? De las necesidades que podemos tener, porque no todas las carreteras son iguales, no todas tienen las mismas características y no en todas hacen falta los mismos servicios, porque en algunos sitios puedes tener, no sé, hay algunas otras administraciones que, por ejemplo, tienen un problema muy importante en ciertas zonas con accidentes con animales, por ejemplo, y están pues viendo a ver qué pueden poner para tener esos problemas. Nosotros no tenemos un sitio focalizado de problemas con animales. No hay un sitio, aquí tenemos un montón de accidentes con esto. No. Entonces, pues nosotros por ahí todavía no estamos yendo, le estamos dando prioridad a lo que conocemos de la vía, pues por ejemplo, los cicletas en Ganchurisqueta, ¿no? Que sabemos que tenemos ahí un problema de seguridad vial y vamos a ver si con la tecnología podemos mejorar esa situación, ¿no? Entonces, ha sido también un win-win que yo creo que vosotros también, ¿no, Alfonso? Estáis aprendiendo mucho de eso, de la explotación de la carretera y de las necesidades que puedes tener en cada sitio. Nosotros, obviamente, pues estamos aprendiendo mucho a nivel técnico y tecnológico. Entonces, sí, es sin duda win-win. Roberto, ¿qué es Be Road? Cuéntanos. Bueno, Be Road es una joven empresa fundada ahora en abril del 2025. Es una spin-off del CEIT, digamos, es un desarrollo tecnológico, como decía Alfonso, que es el padre él, que lo hemos sacado, digamos, al mercado. Yo asumo, digamos, a nivel personal como fundador y como CEO de la compañía, lo que quiero es
que esa tecnología, digamos, ponerla a disposición de las administraciones públicas y de explotadores de carreteras, ¿vale? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues en este momento el objetivo principal inicial es mejorar el mantenimiento de las mismas, ¿vale? Porque eso influye directamente en el número de accidentes y en la viabilidad, es decir, en lo que es la propia movilidad de las personas Claro. por las carreteras, ¿vale? Entonces, es una tecnología basada en misión artificial y machine learning, es decir, para autoaprendizaje, y sirve un poco, como contaba Silvia, pues de gemelo digital, de saber realmente qué es lo que hay. Y con un fondo, digamos, en el fondo lo que se trata es, digamos, obtener toda la información en tiempo real de lo que está pasando para poder aplicar la eficiencia en la gestión del mantenimiento. Eso es un poco lo que estamos trabajando. Por suerte, como decíamos, la tecnología hay que testarla antes de ponerla a disposición del mercado, por decirlo de una manera, y eso estamos haciendo ahora con algunas pruebas de concepto, algunos pilotos, y estamos validando que realmente pues, la tecnología tiene valor para los digamos, para los usuarios, por una parte, y por otra parte para los titulares de las ¿Y nos puedes infraestructuras. contar algún proyecto piloto que estéis ahora Sí, actualmente lanzado? estamos haciendo un proyecto aquí en la ciudad de San Sebastián, en Donosti, ¿vale? Con el Ayuntamiento y con Fomento de San Sebastián, que nos está dando mucho apoyo al ser una startup, digamos, de tecnología. Y estamos digitalizando todo el asfalto de varias líneas de autobuses, y estamos obteniendo pues resultados muy interesantes a nivel de, digamos, de las pruebas que estamos realizando. Por una parte, estamos siendo conscientes cómo las condiciones afectan a la calidad del dato, que no es lo mismo grabar a la mañana que grabar a la tarde con mucho tráfico, con poco tráfico. Claro. Grabamos el vídeo a diferentes horarios, diferentes condiciones de tráfico, y eso afecta lógicamente a la calidad. Es importante, y hasta que realmente no haces muchas pruebas y no lo ves, no eres consciente de ello. Y por otra parte, estamos, digamos, segmentando la información para que sea mucho más fácil de cara al usuario. Es decir, por ejemplo, que el sistema te diga en determinados defectos que encuentra qué tipo de severidad tienen, ¿no? Y deje decisión del propio administrador de si encuentra un bache cerca de un paso de cebra, pues automáticamente lo pone como grave, ¿no? Al sistema. Te lo propone como grave, ¿vale? O si encuentra que determinadas puntuaciones no son buenas, pues te las indica como tal y te las propone. Esas son, digamos, las cosas que estamos mejorando durante las pruebas de concepto. Y la verdad que estamos muy contentos y estamos muy agradecidos a entornos de colaboración, ¿no? Que la administración nos ponga a disposición de las empresas el probar y testar la tecnología y poder validar realmente que la tecnología que se hace en un centro tecnológico, ¿no? Como en este caso en el CEIT, ¿no? Pues realmente tiene una aplicación real y una utilidad a los titulares, por una parte, y por otra parte a los explotadores y usuarios, al final, ¿no? Porque al final son los usuarios los que le redunda en su calidad. Sin duda, detrás de todo esto hay un objetivo claro, y es que sea fácil de utilizar. Tú lo has dicho, ¿no? Que al final todo este tema es muy complejo, hay muchísimo trabajo detrás, pero al final la aplicación tiene que ser sencilla para el usuario, ¿no, Claro. Silvia o Alfonso? Eh, A ver, sin duda, porque si no, no estaríamos haciendo nada, ¿no? Yo creo que en el caso de los corredores cooperativos y de las carreteras inteligentes, en el sentido de mando información a los vehículos, la tecnología es casi transparente para el usuario, ¿no? Porque como ha comentado antes Alfonso, al final se trataría de tener un panel de mensajería variable en tu salpicadero, entonces que realmente lo único que tienes que hacer es leer, ¿no? Lo que te están diciendo, Vale. y obviamente actuar de acuerdo a la situación, ¿no? Pero bueno, que la tecnología en sí casi es transparente, tú no tienes que hacer nada. Sí que es verdad que eso, pues cuando haya una renovación completa de la flota se dará así, pero de momento pues no tenemos una renovación completa de la flota, y ahí pues también dentro de lo que es el proyecto Scale que he comentado antes, estamos trabajando también en el despliegue de una app que te permita con Android Auto, siempre obviamente no para que cojas el móvil, ¿no? Porque eso está totalmente prohibido y es muy inseguro, no se puede hacer, sino que a través de Android Auto o Apple Car se integre también en tu salpicadero y te pueda dar esas notificaciones, ¿no? Que te está enviando la infraestructura. Entonces, en ese caso, bueno, sería una app muy sencilla al uso de las que estamos acostumbrados, ¿no? Del mismo tipo, o sea, que no habría una complicación por esa parte.
Entiendo. Alfonso ha Sí. mencionado, Silvia, el proyecto Scale, ¿no? Que colaboráis vosotros Sí. también, ¿no? Y algún otro también. Háblanos de ese Sí, sí, proyecto. solo iba a añadir una cosa también en la parte de interfaces, ¿no? Que cuando estuvimos desarrollando las interfaces, para nosotros hay dos usuarios. Uno es el que gestiona el Living Lab también. Tenemos una interfaz de Living Lab donde intentamos que sea intuitivo y que sea muy fácil de añadir y eliminar eventos y visualizar y ver el estado de las balizas y ver cómo está todo. Y por otro lado, cuando cuando utilizamos una app que hemos desarrollado en plan prototipo, lo que miramos también es la seguridad. Entonces, como solo puedes utilizar apps que sean navegador, lo que utilizamos es un navegador que te superpone los avisos que te van llegando del Living Lab sobre el navegador, que eso sí está permitido, porque al final lo que queremos es mantener la seguridad y que la gente no esté enredando en el móvil haciendo cosas. Me decía, sí, que estamos en el proyecto Scale, sí, estamos en algunos más también, todos relacionados con movilidad, o sea, todos desde el punto de vista de la infraestructura. En el proyecto Scale lo que estamos dando es soporte a la Diputación también para toda esta integración de esos servicios de kamikaze, cómo nos vamos a conectar con el 112, cómo vamos a hacer toda esa interconexión de los servicios, cómo nos van a llegar, cómo se van a generar los mensajes, en toda esa fase de gestionar esos servicios nuevos, de añadir también, incorporar esas nuevas 50 balizas de AP15 y N1 al Living Lab. En todo eso es lo que estamos trabajando en Scale. Estamos trabajando también en otros proyectos europeos como eExodus, que lo que estamos haciendo es, trabajamos en la percepción desde la infraestructura en situaciones de riesgo. Entonces, en este caso, o en situaciones un poco diferentes donde un vehículo autónomo puede tener problemas, que son, por ejemplo, ante unas obras que tienen un entorno muy cambiante, o sea, tú no puedes hacer que un vehículo autónomo circule por cualquier obra, y lo mismo en túneles donde tienes el problema de las coberturas, de cómo se va a ir por el túnel. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, los vehículos autónomos tienen una cosa que se llama el ODD, que es, bueno, al final es en qué condiciones un vehículo autónomo está preparado para conducir en determinadas situaciones, y cuando no está entrenado para conducir en esas situaciones, pues no puede conducir, ¿no? No tiene ese ODD. Lo que estamos haciendo es extender esas condiciones dándole información adicional. Entonces, esa información adicional, lo mismo que decía antes que esos servicios cooperativos servían para vehículos conducidos manualmente o automatizados, pues también el entorno de cómo está una obra pues es interesante para la Diputación, porque a veces, rara vez, pero alguna vez ha pasado, que algún camión se ha metido en una zona donde una carretera era estrecha, no podía, entonces tener toda esa información actualizada es muy importante. Y luego tenemos un par de proyectos más en los que estamos, también en este mundo de la movilidad cooperativa y tal. Y como decía antes, que los datos son importantes, cómo se comparten esos datos. Y actualmente el mundo de los datos no va por plataformas estancas, no va por yo voy a obtener todos los datos de todo el mundo, sino en Europa hay una tendencia a compartir la información y a lo que se llaman datos federados, y en cómo compartir esa información hay diferentes iniciativas como European Mobility Data Space, que es cómo nos intercambiamos los datos, y ahí lo que estamos haciendo son conectores para el Living Lab que estén de acuerdo con la directiva europea, ¿vale? Y luego hay algún proyecto un poco más exótico, pero que también tiene que ver, digo exótico porque con la movilidad y como el proyecto Mizos, que lo que intentamos hacer en este caso es utilizar la ría de Bilbao para transporte de mercancías, intentar hacer un estudio de viabilidad si sería posible utilizar la ría para transportar mercancías y quitar furgonetas del asfalto. Que tiene, si lo haces con vehículos eléctricos, con barcos eléctricos, pues reduces emisiones, el agua no se degrada como se degrada el asfalto si quitas las carreteras, si quitas el tráfico, ¿no? Sí, sí, Le estoy quitando trabajo aquí Sí, no, a mi amigo que está ya. monitorizando, igual tiene que monitorizar luego el agua. Eso es. Luego habrá que monitorizar el agua. Entonces tiene un montón de beneficios sociales y quitar el tráfico, y bueno, pues estamos en ese estudio de viabilidad de cómo transformar el transporte de última milla o de ciudad,
sí se puede hacer, se puede usar la red. Porque lo has mencionado tú, Roberto, las zonas urbanas. Luego tenemos las zonas urbanas, tenemos las autopistas. Bueno, Guipúzcoa, ¿no? Tiene vías de todo tipo. ¿Cómo se adaptan estas infraestructuras inteligentes a los diferentes tipos de vías? ¿Si van a llegar a todas? A ver, bueno, luego igual entramos un poco más en detalle, ¿no? El entorno urbano y el interurbano son muy distintos, no tienen nada que ver, ¿no? Nosotros al final en la Diputación somos responsables de las carreteras interurbanas y en ellas es donde nos estamos, obviamente, nosotros focalizando, ¿no? En el Living Lab es verdad que hemos empezado por las carreteras de alta capacidad, pues porque eso, o sea, que decir, el coste-beneficio es el más eficiente, ¿no? Con un menor despliegue de infraestructura tienes un mayor impacto y llegas a más personas usuarias, ¿no? Pero no nos hemos quedado ahí, porque bueno, hay un proyecto, esto ya es a nivel de Diputación, no es del Guipúzcoa Living Lab, pero es de Diputación, que se llama Landago, que lo que se quiere hacer es mejorar la movilidad en los entornos rurales, ¿no? Entonces, se ha empezado por una prueba de concepto entre Valchisqueta y Amezqueta, y ahí lo que se quiere ver es la viabilidad de poner un vehículo autónomo para pues eso, mover a la gente entre esos dos núcleos, ¿no? Uno más pequeño, otro un poco más grande, no iba a decir un núcleo grande porque no, pero un poco más grande en el que puedas tener más servicios o estar mejor conectado con... ¿Eso ya se ha hecho? Eso estamos en ello. Estáis La en ello. Diputación está en ello, sí. Se han hecho distintos estudios porque una de las cosas que es muy importante en este tipo de proyectos también es la percepción de la ciudadanía, ¿no? Porque igual tú pones un vehículo autónomo que funciona genial, pero a la gente le da miedo subirse. Y entonces has invertido en una solución que realmente no va a tener uso, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha hecho también un estudio de la percepción de los futuros posibles usuarios, a ver cómo lo ven. Claro. Bueno, creo que los resultados eran que en el torno del 60% decía que no le o sea, que bien, y el otro 40% pues estaba, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero estaba entre... no sé, y no, ni por el forro me subo yo a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también habría que hacer un trabajo ahí para que la solución que vayas a poner obviamente tenga el impacto que tiene que tener. Pero bueno, luego también tenemos que tener en cuenta que las carreteras rurales, digámoslo así, por ejemplo, y eso que es de lo mejor que podemos tener, ¿no? Para un vehículo autónomo, la geometría de la carretera es muy importante. Entonces, una carretera estrecha, llena de curvas, pues a un vehículo autónomo le hace pupa. Claro. No es fácil. Entonces, pues hemos empezado por esa, que en principio es de las más sencillas, pero ni todo tiene sus muchas complicaciones. Entonces, lo que se está viendo es, bueno, pues las limitaciones que puede tener con un vehículo, en este caso está Bicontec con ello, porque ello Bicontec está muy centrado en la parte del vehículo autónomo, entonces está viendo las dificultades que pueda tener, si es necesario que la infraestructura aporte información también para que se pueda mover con seguridad. Y bueno, en esas pruebas de concepto que se está haciendo, pues luego se quiere ampliar también al tramo entre Segura y Zerain, ¿no? Pero bueno, que con esto lo que quiero decir es que no va a ser solo en las de alta capacidad o en los entornos urbanos más poblados, sino que también se quiere aplicar esta tecnología para mejorar la movilidad en los entornos rurales. Sí que es verdad que nuestros entornos rurales no son sencillos, por lo que te digo, la geometría, que al final estamos en el monte y la geometría de la carretera no es fácil, pero estamos en ello. Roberto lo ha dicho Silvia, es importante también vencer un poco cuando se están diseñando, ¿no?, esas historias, vencer las reticencias que podemos tener los usuarios, las personas, ¿no?, porque las hay. Asentías cuando decía, ¿no?, la gente le pones un vehículo autónomo y hay gente que te va a decir, yo ahí no me monto, ¿no? Sí, bueno, hay, como decía Silvia, ¿no?, hay gente que sí apuesta por ello, claramente. Otra gente que tiene que verlo, que hasta que no lo vean es como si no se lo cree, ¿no? Es decir, está ahí como diciendo... Y luego hay gente que se niega y por mucho... Hay que intentar recuperarlos, pero como... no sé, es complicado, Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que al final, día a día, la sensibilización de la gente a utilizar las tecnologías cada vez es mayor, digamos. O sea, y nosotros... de alguna manera tenemos que facilitar eso, ¿no? Claro. De alguna manera que todo sea, ponérselo muy fácil para que vean realmente que las ventajas que tiene usar la tecnología en el día a día, desde las partes más sencillas hasta las más complejas en su momento. Pero yo creo que poco a poco es un cambio social que se va estableciendo y nosotros tenemos que ser conscientes
que hay gente para todo. Entonces tenemos que dar las facilidades máximas para que se utilice la tecnología, lógicamente. Que es lo que me interesa. Tenemos que ir terminando, se me ha hecho cortísimo, la verdad. Os voy a dar la palabra, ¿no? Pues para acabar con una idea, ¿no? Pues yo qué sé, decía, bueno, vamos a sacar la bola de cristal, cómo vemos hacia dónde nos va a llevar esta movilidad, cómo nos vamos a mover o cómo queremos movernos dentro de unos años. Si quieres te dejo para el final, Silvia, o quieres Vale, tomar la no, palabra. que estoy empezando siempre yo, ahora les dejo a ellos. Pues Roberto, empezamos contigo. Yo, a ver. Bola de cristal. Bola de cristal, a ver. Yo. Guipúzcoa es un territorio, como dice, complicado. Creo que es muy importante en entornos rurales e interurbanos, digamos, el hecho de que haya una cohesión social y una cohesión, digamos, que las facilidades para poder desplazarte entre los diferentes núcleos sean sencillas ante una eventualidad. Entonces hay que estar preparados para disponer de las mejores infraestructuras, lógicamente, en la medida de lo posible, y con las tecnologías que nos permitan de una manera que los ciudadanos de una manera sean capaces de acceder a ello, ¿vale? Entonces, eso es un poco el reto más importante que veo yo y creo que es a donde tenemos que estar enfocados, ¿vale? Y eso es un poco las conclusiones, sobre todo por la orografía que tiene esta provincia, lógicamente, y la importancia luego a nivel, digamos, de transeuropeo, como decía, ¿no? Las vías de alta capacidad, los camiones, la circulación es muy, muy, muy importante porque eso genera, pues eso, bastantes problemas. Hay como dos partes, ¿no? Totalmente diferentes. Y si la segunda parte es intentar gestionar lo mejor posible esas situaciones, ¿no? de congestión debido a, pues, a accidentes, ¿no? Las grandes vías. Alfonso. Yo creo, o sea, vamos a ver, soy un convencido de que la movilidad cooperativa, conectada y autónoma, pues o automatizada es el futuro, ¿no? Es decir, o el futuro, el presente. ¿Cómo me imagino este futuro? Pues los vehículos hablando entre sí, hablando con la infraestructura, entre comillas, lo de hablando, con incluso ciclistas, con peatones, porque como decías, ¿no? El entorno urbano es muy distinto al interurbano. También hay usuarios vulnerables en los interurbanos, pero en el urbano hay mucha más densidad y hay muchas más probabilidades o riesgo de accidentes. Entonces, me lo imagino desde ese punto de vista muy conectado y hacia ahí vamos, muy conectado. Y creo, bueno, no sé, te lo dejo votando, pero me parece que Guipúzcoa está muy bien preparada para ello. Totalmente de acuerdo. Pues, a ver, yo soy, como Alfonso, una firme convencida de que eso está ahí, de que va a llegar y que tenemos que trabajar en ello, ¿no? Para prepararnos, para mejorar la calidad del servicio que damos a la ciudadanía y mejorar la seguridad vial, ¿no? Que al final es nuestro objetivo en todo lo que hacemos. Entonces, nos tenemos que valer y ayudar de estas nuevas tecnologías para construir una sociedad mejor, ¿no? Claro. Más segura, más sostenible, más fluida, que nuestra calidad de vida mejore en todos los aspectos, ¿no? Y estoy convencida de que esas tecnologías nos van a ayudar a ello. Entonces, en bola de cristal, de lo que no es tan bola de cristal, sino de lo que tenemos que hacer nosotros y lo que vamos a hacer es seguir trabajando con los agentes pues clave en el sector para seguir aprendiendo y para seguir desarrollando esas tecnologías para el bien de nuestro territorio, ¿no? De nuestra competitividad y de nuestra calidad de vida. Entonces, no es bola de cristal, porque es lo que vamos a hacer, pero está claro que tenemos que seguir por ahí trabajando con CEIT, con Móvil, con el MIT también estamos colaborando, pues con todos aquellos agentes que tengan algo que aportar y que sea importante de cara a nuestro futuro, pues ahí estaremos nosotros. Está claro, ¿no? Que la clave es el trabajo que ya se está haciendo y seguir en esa línea, ¿no? Pues para que Guipúzcoa sea pues un territorio pues puntero también en el tema de las infraestructuras. Eskerrik asko hiruoi, benetan plazer bat izan da zuekin hemen egotea. Ni esker. Eskerrik asko. Comenzamos con el segundo bloque de la jornada en el que, bueno, vamos a dar un paso más y vamos a abrir una nueva capa, ¿no? Vamos a ver qué conocimiento se está generando y cómo se traslada ese conocimiento a soluciones reales, ¿no? Que mejoren la vida y la movilidad de las personas. Y hay un tema tampoco que no podemos dejar de lado y es una cuestión clave como la ciberseguridad,
porque una movilidad más conectada, bueno, pues genera más datos y también más posibles vulnerabilidades. Abrimos, como decía, entonces esta segunda mesa redonda en la que vamos a dedicar a la I+D en movilidad. Y voy a presentar ya a las personas que nos acompañan. Tenemos con nosotros a María Penilla, ella es directora de CIUR. María, Kaixo, eskerrik asko egunon. eskerrik asko zuei, gonbidategatik. Bai. Bere ondoan tenemos a Jon Kepa Gerrikagoitia. Él es, espérate, que me he dejado por aquí el cargo, responsable científico tecnológico de BRTA. Jon Kepa. Kaixo, egunon. Egunon, mila esker etortzeagatik. Y por último tenemos a Igor Villarreal, él es director de Mubil. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues ongi etorri hiruoi y bueno, pues comenzamos pues un poquito lo que decíamos, ¿no? Nos vamos a centrar más en la parte de la I+D, en esa parte de la investigación, ¿no? Jon Kepa, si quieres empezamos contigo sobre un poco los retos que se están intentando resolver desde esos centros tecnológicos, ¿no? En este momento con respecto al tema de la movilidad. Sí, pues yo creo que lo primero tendríamos que poner un poquito de contexto también. Claro, si hablamos de BRTA, hablamos de capacidades científico-tecnológicas, hablamos de 17 centros, 4.000 investigadores, hablamos de centros con una especialización pues diversa y el ámbito de la movilidad sostenible pues es un ámbito importante para nosotros. No fue el primero de los ámbitos que empezamos a trabajar, empezamos con la industria inteligente, con la salud personalizada y con la energía, pero veíamos que el tema de la movilidad era importante primero porque, mira, curiosamente, el primer mapa de capacidades que se nos pidió a BRTA, estoy hablando del año 2020, más o menos cuando empezamos a operar, fue sobre el vehículo eléctrico. Es decir, queríamos conocer en Euskadi qué tenemos sobre el vehículo eléctrico. Y empezamos, pues claro, sabiendo que somos potentes, por ejemplo, en almacenamiento, en baterías. Mira, en aquel momento, por ejemplo, el tema del hidrógeno no estaba tan en boga como alternativa para la electrificación del transporte. Y veíamos que todo el tema de la movilidad cooperativa y conectada y automatizada era otro de los grandes ejes que empezamos a trabajar, y así empezamos a montar un poquito lo que es vehículo eléctrico dentro de BRTA. Pero también en esa época, si nos ponemos un poquito en antecedentes, tenemos el Pacto Verde Europeo, donde todo el vector del transporte viene orientado por una estrategia de Europa, que es la estrategia europea en movilidad sostenible e inteligente. Claro, ¿y eso en qué se traslada, ¿no? En Euskadi? Pues en Euskadi el gobierno vasco también pone en marcha, año 2021-2022, dos iniciativas muy claras. Una es la estrategia en movilidad eléctrica, año 2020-2021, y la estrategia del hidrógeno, con el corredor vasco del hidrógeno, dos iniciativas muy, muy potentes. Y ahí nosotros lo que veíamos es que desde BRTA, cuando abordamos la movilidad, no solo es el vehículo eléctrico. Veíamos entonces, desde la oferta tecnológica, desde los retos que tenemos, primero veíamos 17 centros, tenemos que ver las capacidades que tenemos entre estos 17 centros y tenemos que ordenar una agenda de investigación, dijimos, en movilidad. ¿Qué entendemos nosotros por movilidad sostenible? Y veíamos que esto que viene, sobre todo en Europa, marcado por la descarbonización, por las cero emisiones, con una hoja de ruta muy clara, donde además también la visión de cero accidentes viene incluida dentro de esa estrategia, y siendo los que somos y viendo las iniciativas que están en marcha, pues decidimos, vamos a poner un poco la foto, vamos a sacar la foto de lo que es BRTA. Y ahí, pues junto con CEIT y CIDETEC, que son dos de nuestros centros, son los que coordinaron esta hoja de ruta, y decidimos que teníamos que establecer 4 ámbitos de trabajo, que no solo era el vehículo eléctrico, era el punto por el que empezamos, y empezamos, por supuesto, vehículo eléctrico y lo que hemos dicho, baterías, hidrógeno, electrónica de potencia, motores eléctricos, temas donde históricamente y por tradición nos veíamos muy fuertes. Nos veíamos muy fuertes porque en almacenamiento tenemos un CIC Energy 1 y un CIDETEC, que son referencias. En electrónica de potencia tenemos un Ikerlan. No quiero citar solo porque me voy a dejar alguno y me da un poco de miedo, pero sí que nos veíamos que eran un sector maduro. Pero luego también veíamos que en los centros, en lo que es el ámbito del transporte, estaba en el ADN de muchos de nuestros centros, de varios centros, ¿no? Y dijimos, vamos a aprovechar lo que conocen de transporte, centros pues como CEIT, como Tecnalia, como Bicontec, y vamos a empezar a montar esa foto, y además del vehículo eléctrico vimos que los servicios avanzados en movilidad y logística tenían su entidad. Y más allá veíamos que aquello que habíamos identificado en nuestro primer mapa de capacidades de vehículo eléctrico, que era todo lo que es la movilidad
conectada, cooperativa y automatizada, por supuesto, iba a tener también un bloque muy relevante. Y por último, todo lo que son las infraestructuras que se han comentado mucho en la mesa anterior. Y son infraestructuras que tienen que ver con lo que es el CECAM, con el vehículo autónomo y todas las comunicaciones entre vehículo y plataforma, vehículo y vehículo, y también las infraestructuras de recarga. Claro, cuando estamos hablando de electrificar el transporte y la movilidad, hace falta también infraestructuras. Esta estrategia de movilización eléctrica de Euskadi ya incluía pues, todos los sistemas de recarga, tanto para movilización eléctrica, hidrogéneras y demás. Y bueno, pues así empezamos a montar esta foto, y estos 4 ámbitos son los que trabajamos, y es lo que te comento. Más de 800 investigadores de BRTA están trabajando en este ámbito. Igor, Jonkepa habla a nivel Euskadi. Aquí en Guipúzcoa contamos con un centro de referencia en movilidad, como es Móvil. Cuéntanos, Igor, en estos momentos, Móvil, ¿en qué proyectos estáis inmersos? Bueno, cogiendo un poco la reflexión que hacía Kepa, hay desde Móvil y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y también con el apoyo del Gobierno vasco se hacía también las reflexiones de cómo podemos contribuir desde la colaboración público-privada a lo que sería que todas estas tecnologías lleguen a lo que a las empresas, ¿no? Digo que al final también aquí pues tiene mucho peso lo que sería el tema de la movilidad. Y bueno, es cómo ayudar pues, a que esas tecnologías lleguen a las empresas y podamos seguir siendo un país competitivo en estos aspectos. Y desde aquí de la reflexión fue, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, desde fue la generación de lo que serían de 3 laboratorios de que son tanto almacenamiento eléctrico, tanto de tracción eléctrica como de hidrógeno, es decir, las líneas que ha mencionado también Jonkepa, pero sí también me gustaría decirlo que los centros tecnológicos al final, con todo su buen hacer, podríamos llegan al prototipo funcional, ¿no? Y es decir, pero luego al final queda a partir de ahí es cómo llegamos al producto final, ¿no? La industrialización, la certificación, la validación, hacer un montón de pruebas, etcétera. Y ahí sí que veíamos una oportunidad o una carencia o una oportunidad en el sentido de poder instalar estos laboratorios para dar un servicio tanto a los centros como a las empresas para poder acelerar lo que serían sus productos, ¿no? Y al mismo tiempo, una de las cuestiones y uno de los grandes retos que tenemos no solo ya es todo lo que se denomina la tecnología, que así es, pero también al final es que tenemos unos retos de país o incluso de continente tan importantes que es necesaria la colaboración, ¿no? O sea, es generar el ecosistema, generar esa colaboración, esa interactuación de forma que podamos afrontar esos retos de una forma, bueno, coordinada por lo menos, ¿no? Salvando muchas veces las desconfianzas, las confidencialidades, digo que al final parece que se dice fácil, pero por detrás no dejan de ser personas, ¿no? Y de ahí hemos generado un espacio físico donde hay centros tecnológicos, diferentes tipos de empresas de diferentes partes de la cadena de valor, con estos laboratorios que nos permiten, por una parte, dar servicio con los laboratorios, pero también, sobre todo, generar espacios de trabajo, ¿no? Y ya no solo es eso, sino que al final es de lo físico, por decirlo de alguna forma, ya te permite proyectar mucho más importante a lo que sería a trabajar con el ecosistema industrial y tecnológico, ¿no? Es decir, que al final lo que estamos hablando es de una estrategia física, es así, pero donde la interactuación y la actividad te lleva a trabajar ya con lo que sería con el ecosistema. Y al mismo tiempo otra cuestión que es importante es cómo trabajas con el ecosistema de fuera, ¿no? Es decir, ya fuera del País Vasco hablo. Al final ahí pues tienes que favorecer pues, bueno, todo un tipo de interactuaciones tecnológicas y empresariales, ¿no? Pero tener este espacio físico, bueno, te permite conectar de una forma mucho más sencilla. María, y ahí en ese afrontar esos retos, ¿no? Como país hay una cuestión transversal, como decíamos al inicio, que es el tema de la ciberseguridad, porque en este momento pues atañe a cualquier ámbito de nuestra vida, también a la movilidad, ¿no? Hablaban en la primera mesa, datos, ¿no? La Sí. información es poder, es necesaria, pero esos datos luego hay que gestionarlos bien. Sí. Sí, además, bueno, al final comentaba Jonkepa, yo creo que cuando hablamos de movilidad, que bueno, que Jonkepa igual sabe mucho más que yo, pero ya no hablamos solo de ese vehículo, sino hablamos de toda esa capa de servicios que es parte de la innovación, yo creo que alrededor de este sector, de esos servicios que es esa capa superior que va, bueno, que cada vez se está desarrollando más y que ya forma parte del vehículo. Ya no hablamos solo de lo que es tradicionalmente entendíamos por un vehículo, sino que esto ya es un ecosistema mucho más complejo
lejos, en el que estamos hablando de movilidad, de movilidad inteligente, Claro. en el que estamos hablando de movilidad as a service, que incluso podemos prever un cambio de modelo de negocio en el que ya vamos a dejar de comprar un coche, sino vamos a comprar movilidad como servicio. Todo eso introduce una capa de servicios, de datos, de inteligencia descomunal. Entonces, pues eso, ya no es mecánica, ¿no? Ahora hablamos de otro tipo de producto y de servicio. Y además en un sector, ¿no? En esa vertical de industrial en el que sabemos con conocimiento que ha sido uno de los, en las diferentes verticales, de los últimos en incorporarse la ciberseguridad. Entonces es un sector en el que la ciberseguridad es algo relativamente nuevo y en el que una vez más tenemos que sensibilizar y hacerles ver que la ciberseguridad es importante tenerla desde el concepto, porque es importante que todos esos servicios, todos esos datos se den con ciberseguridad. De hecho, vemos empresas como Tesla, que Tesla no es una empresa de coches, es una empresa de software, de desarrollo de software, y se gestiona así. Y de hecho, hoy en día, si vemos las líneas de código que hay detrás de un coche, hablamos de 150 millones de líneas de código en los coches más sencillos y eso sube hasta 300 millones de líneas de código en un coche autónomo. Más que muchos de los aviones que están ahora mismo volando por el cielo. Entonces, eso ya no es mecánica, eso ya no es coche, eso es software, esos son datos, esos son servicios que tenemos que dar y lógicamente hay que hacerlo de manera segura, porque todos pensamos que si, por ejemplo, somos capaces de hackear un coche autónomo en el que estamos montados, que está en movimiento y que estamos conduciendo, y las consecuencias de un hackeo sobre eso, lógicamente son, todos las imaginamos, son Devastadoras, terribles, ¿no? Devastadoras, Ujú. muchos más que otro tipo de hackeos. Entonces, yo creo que estamos en ese camino en el que en el sector, los diferentes agentes de ese sector, de ese ecosistema que ahora es más complicado y más, no más complicado, diferente, más amplio, están concienciados. Y saben que la ciberseguridad tiene que ser, pero es algo que no es nativo para ellos, que no lo tienen interiorizado y que, pues que vemos que también en ese sentido les está costando, pero lo importante es que yo creo que la sensibilización y la concienciación de que eso es importante está ahí. La sensibilización es un tema que quiero abordar luego más adelante porque creo que es un tema muy importante, que ya lo hemos avanzado también un poco en la primera mesa, ¿no? Sobre esas posibles reticencias que puede generar en las personas, ¿no? El hecho de que digas, visto lo que ha pasado en los aeropuertos, ¿no? De Londres, de Bruselas, hace no tanto, pasó, creo que fue en septiembre, ¿no? Sí. Aquellos colapsos, ¿no? Que al final no fueron más que colapsos y demás, pues aviones que no despegan y demás, vale. Pero dices, eso aplicado a las carreteras, ¿qué puede pasar? Bueno, pues hay esa pedagogía, esa sensibilización súper importante, ¿no? Para dar también esa calma y decir, estamos trabajando en esos sistemas súper seguros, ¿no? Retomando un poco el tema de la investigación, Jon Kepa, ¿y cómo hacer que esa investigación aplicar a soluciones prácticas del día a día? ¿Cómo hacer? Pues mira, en nuestro caso en BRTA, yo creo que es importante, hemos hablado de 17 centros tecnológicos, ¿verdad? Pero BRTA no solo somos centros tecnológicos, también somos administración. Somos Gobierno Vasco, 3 diputaciones y SPRI. Para llevar todas estas estrategias de movilidad sostenible al territorio, tenemos que contar con aquellos agentes que operan en las infraestructuras de movilidad del territorio. Y ahí contar con las 3 diputaciones para nosotros es fundamental. Y tener escenarios de experimentación, como son los Living Labs, tanto en Vizcaya, que tenemos el Vizcaya Connected Corridor, como el Guipúzcoa Living Lab, o como el Araba Mobility Lab, incluso iniciativas y infraestructuras como Móvil, tenemos una gran ventaja ahí para poder llevar para poder escalar de lo que es un laboratorio en un centro de investigación, en un centro tecnológico, a lo que es la realidad. Y al final, convertir estas capacidades en soluciones que se implanten en el día a día, en la vida de los ciudadanos, es lo que es el mayor reto. Pero esa es la forma al final, es tener una visión muy compartida entre administración pública. Repito, en BRTA como compartimos la parte pública y la parte de oferta tecnológica, pero además también nosotros sí que nos vemos muy obligados a alinear lo que es capacidad tecnológica, oferta tecnológica, con lo que es industria y lo que es el territorio. Es que al final tenemos que alinearlo y la forma de hacer que la investigación se haga palpable en la vida real no hay otra forma. Y sí que
no quiero ser pesado, pero es que me parece especialmente relevante en el caso de BRTA, la alianza, los agentes que formamos parte de ella, porque, claro, nosotros no entendemos la movilidad solo como un sector, es mucho más que un sector, es que al final es clave para lo que es la descarbonización y lo que es también la cohesión territorial y, por supuesto, la competitividad de la industria. Nos cuenta que BRTA, si algo se debe es a nuestro tejido industrial. Claro. Es lo que nos mueve. Y un poco estas serían, yo creo, las claves. Además, de cara a la competitividad, ¿no? El hecho de trabajar, como decías tú, en el marco de lo que es una alianza, ¿no? Siempre pues eso fortalece, ¿no? Igor, justo hacía mención Jon Kepa al tema del laboratorio. Estáis promoviendo desde Móvil también un proyecto que se llama City Science Lab Guipúzcoa, perdonad por la pronunciación. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Sí, aquí me gustaría hacer un poco la pregunta anterior, ¿no? Una diferencia. Una cuestión es la movilidad, es decir, cómo nos movemos, y otra cuestión es la accesibilidad, que es para donde yo llego, cómo voy. Es decir, que son cuestiones que se juntan, pero no son lo mismo. Vale, importante. Entonces, cuando hablas de cómo eso impacta en las personas, por una parte impacta en la forma de cómo nos movemos, es decir, si mi vehículo tiene una propulsión de un tipo o de otro tipo, o si está más conectado o menos conectado. Pero luego hay otro tipo de implementaciones que también yo creo que son muy, muy importantes, ¿no? Que es al final pues toda la oferta, cómo nos movemos, cómo llegamos a nuestros puestos de trabajo, qué opciones tengo, qué opciones dejo de tener. Es decir, que al final ahí hay más cuestiones, ¿no? Y el City Science Lab Guipúzcoa al final es un proyecto que está impulsado por la Diputación, donde también colabora el MIT y también está Tecnun, y Móvil, evidentemente, donde al final es entender cómo nos movemos a nivel de Guipúzcoa, hablamos del territorio de 30 minutos, ¿no? Es decir, que yo tenga cómo llego qué accesibilidad tengo a los servicios básicos dentro de lo que es Guipúzcoa. Porque Guipúzcoa tiene una particularidad respecto, por ejemplo, pongámoslo en Álava, donde en Álava el 80% de los alaveses viven en Vitoria. Pero es que en Guipúzcoa el 20% de los guipuzcoanos viven en San Sebastián o en Donosti y el 80% del resto vive lo que es el territorio, ¿no? Entonces, al final, la cohesión territorial es una cuestión muy importante y eso te obliga pues a mantener diferentes cuestiones. Es decir, así como en Vitoria, manteniendo Txagorritxu y el Hospital de Santiago, das un servicio ya al 80% de la comunidad, o sea, de Álava, aquí al final, debido al desperdicio, o sea, a la dispersión, quería decir, pues hay en Irún, hay en San Sebastián, hay en Zumárraga, hay en Arrasate, es decir, que estamos distribuidos, ¿no? Y entonces lo que intenta estudiar este proyecto es intentar entender y modelizar cómo nos movemos. Al final, para saber qué necesidades hay, y es desde esas necesidades de movilidad, cómo podemos hacerlo desde un punto de vista sostenible, manteniendo, por una parte, la cohesión territorial, por otra parte, un gran reto que tenemos como territorio, que es la disminución del CO2 del transporte, que es el único sector en el que está creciendo, es decir, el sector energético, el sector industrial, el nivel de CO2, o sea, las emisiones de CO2 están reduciéndose, salvo en el transporte, ¿no? Entonces es una forma de intentar entender para poder hacer un trabajo más desde un punto de vista de los datos y cómo nos movemos para poder implementar estrategias de accesibilidad para que la gente pueda llegar a esos servicios que son necesarios, ¿no? Y entonces al final pues estamos en ese estudio de trabajar, estamos en la primera fase, que es cuánto tiempo tardamos y qué oferta hay. Al mismo tiempo, que haya una oferta no significa que lo cojamos, es decir, no significa que vayamos todos en tren o en autobús, sino seguimos utilizando el coche privado, es decir, ahora estamos en la segunda parte de realmente cómo estamos moviendo, y en la tercera parte es generar una especie de gemelo digital del territorio que, para aplicar diferentes iniciativas o diferentes políticas, te permita mantener los criterios que he comentado antes de disminución del CO2 y la cohesión del territorio, ¿no? Sí, porque hay una cuestión, ¿no? Cuando hablamos de movilidad sostenible parece que estamos hablando de menos coche, más transporte público, pero va mucho más allá, ¿no? Es más allá, es decir, porque al final, y encima no son, es más, para poder reducir el CO2 y para poder ir a hacer una movilidad sostenible, no existe la bala de plata, por decirlo de alguna forma. Ahí hay una serie de conjuntos que
en global, ¿no? Por una parte, evidentemente, es cómo nos movemos, es decir, qué transporte hay. Otro es qué tipo de servicios se puede ofrecer. No es lo mismo también el servicios que tú puedes ofrecer en una ciudad como San Sebastián o Bilbao que lo puedes ofrecer en una ciudad más pequeña, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de la intermodalidad y luego también está el tema de, bueno, que otras políticas desde la oferta, de oferta en sentido de transporte público, pues de demanda, que también existen, para poder, bueno, poder llegar hacia esa sostenibilidad. Y hay una tercera, que también es la más difícil y pues se habla poco, que es la cultural, que es decir, cómo nosotros tomamos ciertas decisiones, ¿no? Es decir, al final a dónde nos vamos de vacaciones, cómo hacemos las compras, es decir, todo, digo, por ejemplo, uno de los criterios, o sea, una de las cuestiones que se ha visto desde la pandemia es que la compra online se ha disparado. Claro. Y eso va en contra de todo tipo de sostenibilidad, lo mires por donde lo mires, ¿no? Digo que también ahí se necesitan también los cambios culturales, ¿no? Para poder, bueno, y con este proyecto lo que intentamos entender todo esto, pues bueno, pues para poder aplicar políticas que vayan en función de lo que hemos comentado. A nivel de cultura, María, ¿tenemos conciencia de que la ciberseguridad también es seguridad vial hoy en día? ¿O va a serlo? ¿O ya lo es? O sea, ¿somos conscientes de eso? Sí, bueno, yo creo que volvemos un poco, ¿no?, a lo mismo y bueno, también quería para aprovechar una cosa que comentaba Jon Kepa, que al final, o sea, la ciberseguridad, o sea, con relación a la movilidad, es un ecosistema en el que incluimos eso, la seguridad vial, incluimos la infraestructura, el vehículo, no solo el coche, sino todos esos servicios que han alrededor del coche, las apps que usamos para el uso del coche, que cada vez van a tener más protagonismo, los talleres, los servicios y bueno, yo creo que a nivel de concienciación vamos mejorando, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer, no solo a nivel empresarial, sino yo creo que a nivel personal también. Muchas veces yo creo que, bueno, comentabas antes, ¿no? Habéis tenido una mesa anterior sobre inteligencia artificial. Yo creo que ahí lo vemos muy bien a nivel personal empresarial, que a veces estamos usando una tecnología sin ser muy conscientes de las consecuencias de entrar a ChatGPT y hacer una búsqueda o subir un documento porque quiero que me haga un resumen. Entonces, seguimos viendo que falta ¿A dónde puede llegar, ¿no?, ese documento, esa información, ¿no?, que estoy trasladando? ¿Qué información hay en ese documento? Y antes de subirlo pensar, ¿esa documentación, estoy utilizando un servicio gratuito de IA o no? El hecho de que sea gratuito o que haya un contrato detrás cambia las condiciones de cómo se tratan esos datos que estoy subiendo. Ese sería el primer paso. El segundo, en ese documento que estoy subiendo hay información que es confidencial, privada y que no debería compartirse. ¿La voy a subir o no la voy a subir? ¿No? Y ahí vemos que falta mucha conciencia, que nos hemos lanzado todos a usar ChatGPT de manera indiscriminada para cosas para las que muchas veces tampoco nos aporta mucho, pero bueno, hay que usar ChatGPT. Y lo que estamos viendo es que a nivel empresarial, pues en muchos casos estamos, después de esa vorágine, ahora mismo en el punto de poner un poco de control y decidir qué inteligencias artificiales les dejamos usar a nuestros usuarios y cuáles no, y vamos a educar, a sensibilizar para que luego, bueno, con todo ese conocimiento sean capaces de utilizar la inteligencia artificial. Y decía también que quería aprovechar porque, bueno, hablaba Jon Kepa de la competitividad. Nosotros en SIUR la ciberseguridad la vemos como un elemento clave, clarísimo de competitividad. Y en este sector de la movilidad, una vez más, tenemos una normativa de ciberseguridad que es la UNECR 155 que se aprobó, que entró en vigor el año pasado. En base a esa normativa, desde junio del año pasado, todos los vehículos eléctricos que salen al mercado, los nuevos modelos, tienen que pasar un certificado, tienen que pasar una evaluación y superar un certificado de ciberseguridad para poder venderse en el mercado. No hay nada más competitivo que una normativa que te diga, si no cumple los requisitos que dice mi normativa, no puedes vender ese vehículo. Afecta normalmente, o sea, afecta de manera directa a la competitividad. Y claro, si pensamos en el tejido industrial vasco, tenemos, eso lógicamente aplica a los que hacen el vehículo, pero tenemos una cadena de suministro en automoción súper potente en Euskadi, de pequeños talleres que son cadena de suministro de esos grandes OEMs que son los que tienen que pasar la certificación y a los que estamos viendo que le está bajando todos esos requisitos de manera rápida y directa a su día a día, a sus procesos industriales, a sus datos, a su gestión interna. Entonces,
está claro que, bueno, desde lo público y también bajo ese lema que hablamos, ¿no?, de la necesaria colaboración, desde SEUR hemos visto claro que tenemos que ayudar a nuestras empresas a ser capaces de conocer esa normativa y de cumplirla, porque ya tienen clientes que les están pidiendo requisitos alineados con esa normativa. Y, de hecho, en ese sentido, tenemos un proyecto en marcha en colaboración con Movil. En SEUR elaboramos un framework de evaluación que está alineado con esa normativa y estamos en un proyecto en Movil en el que hemos cogido 2 productos del sector de automoción, de empresas de Guipúzcoa, y estamos evaluando, en base a la UNECR 155, cómo están esos productos y si a día de hoy cumplirían con esa normativa o no, con el objetivo de saber, de tener una visión muy clara de cómo está nuestro sector de automoción, nuestra cadena de suministro con respecto a esa normativa, y, bueno, ir ayudando y transmitiendo a las empresas que hay que adelantarse, que tienen que empezar a trabajar ya, porque lo que sí que vemos en el sector de automoción, además, bueno, a la vista de algunos estudios que se han publicado, es que los grandes del sector de automoción saben que tienen que dar pasos con la ciberseguridad, tienen una normativa que cumplir, no les queda otra. Todos los grandes han sufrido ya, bueno, ciberataques potentes e importantes. Pero lo que estamos detectando es que, bueno, una vez más, como ha pasado antes, muchas de esas empresas tienen en la estrategia de la empresa la ciberseguridad, pero cuando se enfrentan a mucha normativa, al final acaban haciendo lo mínimo para hacer el check de la normativa, y de esa estrategia a la acción les está costando aterrizar y hacer proyectos claros y llevar a la acción esa estrategia de ciberseguridad y que tengan una estrategia clara de acción, de proyectos y de implementación de esa ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, sí que queremos que una normativa de ciberseguridad, lógicamente hay que cumplirla, pero sería una pena internamente dentro de la empresa no aprovechar esa inversión que tienes que hacer en tiempo y en recursos para intentar que cumplir esa normativa nos haga mejores, porque nadie queremos ser un Volkswagen y que uno de nuestros coches lo hackeen y eso se conozca públicamente y que eso pueda tener otros daños, no lo queremos ninguno. Entonces, aprovechemos que tenemos una normativa y que internamente tenemos ahí un elemento de acción interno de una normativa que tenemos que cumplir para intentar, bueno, pues aprovechar esa inversión y ser mejores realmente en ciberseguridad e intentar que, bueno, pues mejorar nuestra madurez de ciberseguridad y que nuestros riesgos disminuyan, que no solo sea hacer un check y seguir adelante. Y que haya unos criterios unificados, ¿no? Sí. John Kepa, no sé si quieres añadir o alguien quiere añadir algo. Escuchándole a María, sí que hay que poner un foco en lo que es dentro de lo que es, hablamos de movilidad sostenible, ¿no? Pero la sostenibilidad, claro, en nuestro caso esta sostenibilidad nos viene dada con un driver sobre todo medioambiental, es decir, hemos hablado del Pacto Verde Europeo, y muchas veces tenemos que entender en qué minuto y resultado estamos en el partido, ¿no? ¿Cuándo ha empezado este partido y dónde estamos en este momento? Claro. Y claro, viene dirigido pues, por una sostenibilidad medioambiental, pero la sostenibilidad económica es que es fundamental. Y antes también hablabas, ¿no?, de colaboración, de gobernanza. Claro, muchas veces, claro, hay determinadas planificaciones, ¿no? Pero tú ahora ves el minuto del partido y dices, ¿era esto donde esperábamos estar en 2025? En esos objetivos de descarbonización, en esos objetivos de implantación de movilidad eléctrica, pues no esperábamos estar en este punto. Esperábamos estar más, con un mayor nivel de avance. Por lo tanto, esa gobernanza público-privada para entender dónde estamos y para poder reaccionar también es muy importante. Y en esta, lo que decíamos, sostenibilidad más económica, es decir, estamos hablando de sectores económicos muy fuertes, donde hay un nivel de inestabilidad pues muy palpable también. Y claro, al final también el tener que reaccionar, ¿no?, y el tener que decir, pues desde la oferta tecnológica, ¿qué pasos podemos dar? Y hay todo lo que estabas comentando, María, en cuanto a certificación de todo lo que son dispositivos electrónicos que cumplan niveles de ciberseguridad, a mí me parece oportunidad para nuestro tejido industrial también. Me parece oportunidad para generar ese sector económico especializado en productos de ciberseguridad. Y se está viendo también que está surgiendo esos sectores. Es decir, estamos donde estamos y ver esa oportunidad en cuanto a impacto económico, ver, por ejemplo, que de un centro de BRTA tengamos en marcha una iniciativa tan potente como es Basquevolt, como es una gigafactoría con baterías en estado sólido, única en el mundo, que va a empezar a operar ya el año que viene, pues es también importante. Y que sobre todo veamos que lo que no podemos dejar nunca de lado es la sostenibilidad económica.
Igor, ¿quieres añadir algo? Sí, aquí me gustaría añadir algo que es, también me gustaría hacer una diferenciación, ¿no? Es decir, que una cuestión es el mundo de automoción y comparto lo que han dicho tanto María como Jon Kepa, ¿no? Es decir, que al final está el mundo de la automoción y todos los proveedores que hay por detrás que tienen que cumplir los temas de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo ahí hay una serie de investigaciones también, aparte de la ciberseguridad, evidentemente, que son otro tipo de investigaciones, que eso también está muy bien implementado desde el BRTA, que es para ser competitivo ahí es los procesos de fabricación. Es decir, Mercedes está aquí porque el proceso de fabricación, por miles de razones, le sale más competitivo que en otras partes de Alemania o donde fuera. Eso es un sector que tiene que estar ahí, es súper importante para el País Vasco, la competitividad, etcétera. Pero luego hay otro donde está otro sector que es el de la movilidad, por diferenciarlo un poco del de la automoción, ¿no? No nos podemos olvidar que, por ejemplo, en Guipúzcoa la empresa más importante es el grupo CAF, ¿no? Que no es automoción, pero es movilidad. Y ahí hay muchas oportunidades también, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo de productos también de baterías o de motores o de temas de pilas de combustible, etcétera. Lo que estamos pensando también son todo ese sector de nichos de movilidad, porque al final pensamos autobuses, o claro, nos parece que son muchos, pues comparando con la automoción no deja de ser un nicho donde también son muy importantes todo el tema de la ciberseguridad y todas estas cuestiones que estamos hablando, los datos, y luego también, bueno, todo el desarrollo de producto que le puede hacer buscar esas nuevas oportunidades, ¿no? Es decir, bueno, un poco por diferenciar un poco también los diferentes, porque al final un Mercedes está aquí porque en el proceso de fabricación lo hacen mucho más, o sea, le sale más competitivo que irse en otros, por muchas razones, ¿eh? Sí, ahí también sí que me gustaría puntualizar un poco que claro, desde BRTA, cuando hablamos de vehículo eléctrico, no estamos pensando solo en el automóvil o el utilitario. Estamos hablando también pues, de trenes, estamos hablando de autobuses, estamos hablando de aviones incluso, aeronáutica, e incluso de barcos también. Es decir, estamos hablando de muchos modos de transporte que la electrificación, en muchos casos, pues a través del hidrógeno, pues tiene incluso más sentido. ¿Quieres añadir algo, María? Sí, a ver, o sea, yo creo que comentaba yo, aunque ¿no? También lo importante de la sostenibilidad económica que en nuestro sector, claro, adquiere un papel también importante porque incluir la ciberseguridad en un producto en el que antes no estaba y porque te lo puede exigir una normativa, porque bueno, como empresa quieres decidir que eso sea, ¿no? Dar un valor al mercado siendo diferente y aportando y adelantándote a esa tendencia y dar a tus clientes un producto más seguro que el de al lado, que se te puede dar una ventaja competitiva, tiene un problema. Ese producto va a valer un 10 o un 15% más de lo que valía sin la ciberseguridad. Y claro, ¿quién va a pagar la fiesta, ¿no? ¿Quién va a pagar ese coste extra? Y en muchos sectores, al final, estamos en un sector en el que todavía, bueno, pues como comentaba, la ciberseguridad es algo relativamente nuevo comparado con otros, donde todavía falta concienciación y donde ves que hay muchos clientes que no lo valoran o lo valoran, pero no lo suficiente para pagar un 10 o un 15% más, ¿no? Porque eso sigue siendo un tema que hasta que no te pasa o no le pasa al de al lado, no lo ves lejano o no, o ya hemos superado esa fase. Yo creo que eso ha cambiado ya porque el de al lado cada vez está más cerca y tienes un pequeño taller, que a mí no me ha pasado nada, pero el taller que está puerta con puerta sí le ha pasado y si le ha pasado a ese me puede pasar a mí. Entonces yo creo que es concienciación sí hay, pero hay un problema de costes en el que no está claro quién va a pagar ese coste extra. Y al final, bueno, pues ahí hay que te da una idea, ¿no? de cómo entendemos, al final la ciberseguridad siempre se ha considerado un gasto. Y yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad de intentar ver lo que es un valor que tenemos que aportar y que hay mercados donde ya se considera, no es que sea un valor extra, es que si tu producto o tu servicio no me aseguras que vas a tener esa parte de ciberseguridad o me aseguras que efectivamente estás haciendo las cosas bien desde el punto de vista de la ciberseguridad, no te voy a comprar. Pero hay otros sectores en los que está costando más incorporar, que es bueno, pues porque eso ha llegado más tarde, incorporar esa concienciación y tener claro que lo mismo que pago por otros aspectos porque ya lo hemos incorporado un tanto por ciento extra y el producto vale más, pues en ciberseguridad también tiene que ser así. Y ese coste, bueno, pues lógicamente habrá que ver quién lo asume, que al final está incorporado, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es muy importante eso que comentaba yo, que hay que tener en cuenta esa sostenibilidad económica y tener claro que al final estos costes extras, lógicamente, alguien los tiene que pagar. Y a nivel de riesgos, ¿de qué riesgos estamos hablando? Volviendo un poco quizás a infraestructuras
viarias, que ya sé que hemos distinguido movilidad, automóvil, pero bueno, vamos un poco a infraestructuras viarias y automóviles. Claro, o sea, cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de riesgo y cada vez más cuando nosotros vamos a las empresas, a cualquier tipo de empresa a hablar de ciberseguridad, tenemos que decir esto es un riesgo que tienes que gestionar. Con la evolución que ha tenido el sector de la movilidad, si hablamos de la parte más de automoción, ¿no? De lo que es un vehículo, lo que decíamos hace años, cuando un vehículo era un vehículo mecánico tenía un riesgo de ciberseguridad muy bajo, pero ahora que ese vehículo tiene un ecosistema mucho más complejo, el riesgo ha aumentado porque nuestra superficie de exposición ha aumentado de manera exagerada. Claro. Al final, en cuanto empezamos a conectar elementos que antes no estaban conectados y tenemos lo que decía un automóvil que es básicamente líneas de código, que tienen más líneas de código que elementos mecánicos o elementos eléctricos, que además lo estamos estamos recogiendo datos de ese automóvil para mejorar la logística, para mejorar el mantenimiento predictivo, para mejorar la calidad y para dar un servicio, llegar a dar un servicio, por ejemplo, de movilidad como servicio. Entonces, automáticamente la superficie de exposición de ese elemento, que en este caso es un vehículo, se ha incrementado en un 200%. Entonces, mi riesgo ha aumentado un 200%. Y cuando yo decido que voy a empezar a recoger datos de todos esos elementos que conectados componen un vehículo, tengo que ser consciente que hay una variable de riesgo que antes no tenía y que la tengo que gestionar y que tengo que saber desde el principio qué riesgos introduce esa variable de conectar esos elementos y cómo voy a hacerlo para que eso sea de manera segura, intentar que mi riesgo de que si no hago nada es 100%, es imposible que sea 0%, porque el riesgo cero no existe cuando hablamos de ciberseguridad, pero vamos a intentar que sea lo más cercano a cero y encontrar un punto en el que conozco el riesgo, lo estoy gestionando, sé cuánta parte del riesgo tengo controlada y cuánta parte no tengo controlada y tengo que encontrar otras medidas para gestionar ese riesgo de la manera adecuada, conocerlo y minimizarlo. Entonces, al final, cuando hablamos de riesgos, lo que decía, toda esta capacidad de datos que de repente metemos en una gestión, en un ecosistema de automoción y de movilidad, la parte de inteligencia artificial, eso nos incorpora riesgos clarísimos, como es que si lógicamente voy a utilizar una inteligencia artificial para decidir la logística de mi transporte, tendré que estar seguro que esa base de datos que alimenta mi inteligencia artificial es buena, no se ha hackeado y no me ha modificado todos los datos, porque entonces todas las decisiones que estoy tomando son automáticamente no me valen para nada. Claro. De hecho, comentabas antes el hackeo que hubo en los aeropuertos, hace pocos en Europa en Londres, que se fue, ¿no? produjo, decían en el que un avión de von der Leyen no podía, tuvo problemas para aterrizar. Claro, ahí hay un riesgo clarísimo y es un riesgo que tú tienes, que te pueden hackear un sistema que no te permita tomar unas decisiones, en ese caso en el momento de cómo aterrizar ese avión, y tienes que tener eso pensado para tener un plan B, un plan C y encontrar otra manera y utilizar otros mecanismos para poder solucionar ese problema que tienes en ese momento de algo que sabes que podía pasar y que es una situación que no es la primera vez que pasa y que afecta a algo pues tan evidente como eso, ¿no? Entonces, al final, se trata de gestionar de riesgos, conocer bien los riesgos que tienes y gestionarlos de la manera adecuada. Gestionar y planificar, hacer estrategia al final, Jon Kepa, como en Berreteano, que habéis hecho esa agenda de investigación. Danos unas pinceladas y es que ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo no sé qué me pasa hoy, pero se me están volando los minutos. Sí, para nosotros al final, cuando decimos hacer una agenda de investigación, no deja de ser la excusa perfecta para conocernos mejor, para conocer quién es quién y qué capacidades tenemos. Es decir, dentro del ecosistema nuestro de centros tecnológicos y centros de investigación, quién sabe hacer qué y qué es lo que vamos a hacer, qué tiene sentido que hagamos entre todos. También al final ese camino sí que nos ayuda un poco, también lo que decía Igor antes, a construir esos lazos de confianza. Aquí la colaboración solo es efectiva si hay confianza. Y esa confianza hay que trabajarla, también hay que cocinarla, tanto desde la oferta tecnológica, con la industria y con las administraciones públicas. Y resumiéndolo muy mucho, yo diría que esta agenda al final es esa excusa. Además, es un proceso que nos interesa hacerlo a fuego lento. No queremos hacerlo rápido,
porque para estrechar esos lazos también requiere su tiempo. No puede ser un proceso de que en pocas semanas esté acabado, sino que nos interesa ir conociéndonos, ir conociendo mejor las capacidades, ir conociendo mejor a los centros, ir identificando esas complementariedades, Claro. ir identificando masas críticas, porque muchas veces pensamos en solapes, porque yo hago esto, yo hago lo mismo. Pues pensemos en masa crítica, Claro. pensemos en que juntos sumamos más, pensemos en quién es complementario y también pensemos en qué tiene sentido para todos, porque muchas veces un centro particular pues puede tener sus intereses particulares. A nosotros como BRTA lo que sí que nos interesa es tener esa visión de conjunto, que aquel relato o aquellos retos que nosotros vayamos a construir que sean de consenso y que sean entre todos. Y esa es una labor que también nos ha llevado su tiempo, porque claro, tú ahora te hablo de 4 ámbitos y parece, claro, qué fácil, qué evidente. Pero no es nada evidente, no es nada trivial. Porque a lo mejor un centro te puede decir, no, el reto es el almacenamiento electroquímico y tenemos que tener un reto solo de eso. Pero no tenemos que ver en su conjunto dónde están los retos y dónde están las especializaciones de cada centro. Ujú. Igor, para ir terminando, no quería acabar este encuentro sin hacer mención a esa última edición de los premios de Móvil, ¿no? En el que han resultado finalistas, pues creo que más de 60 empresas, y No, se presentaron 61 y o se finalistas 5. y finalistas 5, bueno, pero se presentaron 61, ¿no? Eso Que es. bueno, es una evolución importante, ¿no? Eso es. Por poner 2 datos, la primera vez, hace 5 años, se presentaron 27 proyectos y 2 eran internacionales. Vale. Y este año se han presentado 61, donde 27 han sido internacionales, ¿no? Es decir, que al final, bueno, es una evolución normal. Digo que los premios se van consolidando, Móvil se va Claro. consolidando, y a medida pues hay más premios, hay más diversidad territorial, ¿no? Y al final, al mismo tiempo, pues bueno, también te hace aumentar la competitividad. Pero sí me gustaría resaltar con los premios que para nosotros tienen 3 objetivos. Uno de los objetivos, evidentemente, es ayudar a la startup a crecer. Un segundo, que para nosotros es muy importante, y por eso también la parte internacional, es centralizar lo que la startup con centros o empresas vascas, es decir, porque financiamos lo que sería un acuerdo de colaboración de innovación tecnológico no comercial entre un centro, una empresa vasca y la startup. Y la tercera es bueno, también saber o intentar identificar por dónde se mueven las nuevas tendencias de la movilidad, ¿no? Porque al final las startups pues, bueno, tienen un dinamismo que no tienen otro tipo de empresas. Ujú. Bueno, pues ya lamentablemente tenemos que ir acabando. Os voy a pedir una reflexión final y es un poco, bueno, pues qué pasos, ¿no? Veis que tenemos que dar inmediatamente, digamos, bueno, pues para seguir avanzando, seguir potenciando esa colaboración. Bueno, ¿dónde pondríais el foco? María, empiezo contigo. Sí. Y- Sí, yo creo que bueno, seguir trabajando en esa colaboración público-privada, yo creo que hay aspectos como los que hemos trabajado y hemos comentado hoy en día, que en donde queda clarísimo que nuestras empresas necesitan también una apuesta desde lo público y estar muy centrados en dónde aportamos valor a las empresas desde lo público, seguir en ese camino. Y yo creo que también, bueno, pues ser optimista, que ya Jon Kepa comentaba y nosotros desde SIUR con el tema de certificación lo tenemos clarísimo. Surgen nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevos mercados y nuevas oportunidades. Estamos en un territorio en el que yo creo que tenemos todos los agentes de ese ecosistema y no, como decía Jon Kepa, no porque hemos empezado, nos hemos dado cuenta hoy que hay una oportunidad, sino que llevamos muchos años trabajando en estas diferentes iniciativas y viendo, ¿no?, con esa visión de que lo que nos viene. Entonces yo creo que bueno, si hay un territorio en el que tenemos que aprovechar y ver esas oportunidades y utilizar, involucrar a todos los agentes de ese ecosistema para dar respuesta y para estar ahí y para que nuestras empresas, todos esos servicios, esa innovación que necesitan los tengan aquí, cerca y bueno, pues que seamos nosotros los que atraigamos empresas, atraigamos inversión y atraigamos bueno, pues, nuevas empresas que vengan de fuera y aprovechar esos nuevos mercados para ir creando bueno, riqueza en nuestro territorio y que seamos una referencia en esas diferentes líneas de inversión, porque yo creo que lo tenemos todo a favor. Colaboración, trabajo conjunto, Jon Kepa. Sí, pues mira, yo suscribo al 100% lo que ha dicho María y al final es lo que nos toca hacer. A nosotros lo que nos guía es el plan de industria del Gobierno vasco. Y al final hay 3 ejes: más industria, mejor industria, menos emisiones. Pero también lo que decía antes, ¿en qué minuto del partido estamos? ¿Qué iniciativas se han puesto ya en marcha? Y nosotros nos va a tocar también de un conjunto de proyectos transformadores que ya están, ya definidos, dar cuerpo a aquellos que consideremos que son los que tenemos que priorizar.
Y, por supuesto, esas inversiones que hacía referencia María, tenemos que, el sector privado es el que tiene que ayudar muchísimo, el que tiene que tirar mucho para una mayor industria y una mejor industria, por supuesto, bien conectada con todas las administraciones públicas y muy bien conectada también con todas las capacidades que tenemos desde la ciencia y la tecnología en nuestro país. Mejor industria, vale. Bueno, más o Igor. menos en línea de lo que se está comentando, ¿no? Es decir, tenemos unos retos tan importantes desde el cambio climático, desde los tecnológicos que están, desde otros agentes de otras partes del mundo que están entrando aquí, que al final no nos queda más remedio que, bueno, que colaborar, seguir colaborando en la público-privada, porque solos no lo vamos a poder conseguir y es necesario, bueno, pues para poder mantener lo que sería el bienestar en la empresa y lo que sería el territorio, ¿no? Bueno. Eskerrik asko benetan hiruoi. Vamos a ir terminando ya este encuentro, bueno, en el que hemos puesto de relieve, ¿no?, que la importancia de trabajar de manera coordinada entre administraciones, empresas, centros de investigación y ciudadanía, ¿no?, pues para que al final la movilidad del futuro sea una realidad tangible. Gaurkoan ikusi dugu nola berrikuntza ez den teknologian bakarrik islatzen, baizik eta pertsonen bizitza benetan hobetuko duten irtenbideak sortzeko gaitasunean. Y bueno, sobre todo no quería finalizar sin dar las gracias, por supuesto, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, a BRTA y a CEIT por hacer posible, bueno, pues este encuentro. Eskerrik asko danoi, benetan. Eskerrik asko zuei.